Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un programa más del Foro de Integración Cultural y Académica, a nombre de la Fundación Universitaria del Área Andina, de la Universidad Agraria de Colombia y del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos. Vamos a presentar un capítulo más de este foro de integración cultural y académica. Siempre hemos hablado de que queremos hacer un congreso sobre geopolítica y prácticamente la vida y las circunstancias nos están llevando a hacer unos análisis previos. ¿Qué tal, doctor Wisman Díaz? ¿Cómo estamos? Todo súper bien, mi doc. Qué gusto saludarte retomando nuestro foro, es nuestro segundo foro del año. Muy vigente, muy pertinente para dar pues espacios de difusión a temas tan complejos como los que estamos viviendo. Y pues gracias y especialmente a los invitados que día tras día pues invitamos, foro tras foro invitamos y que hoy de manera especial también nos acompañan. Bueno, tu saludo siempre es diciendo todo bien y parece que no todo bien, pues vamos a ver qué tan bien, ¿verdad? Y desde luego le damos la bienvenida al maestro Jesús Manuel Orozco desde Guadalajara, Jalisco, Buenos donde, días, un donde saludo, las Chivas profesor. ganaron 2-0 al Pachuca en este inicio del torneo. ¿Qué tal, mi querido Jesús? ¿Cómo estás? Y ayer ganaron también a Juárez 1-0. Uno Somos cero, cuarta en ¿verdad? la liga. Bien, un Sí. fuerte abrazo al profesor Wisman hasta Bogotá. Un saludo, profesor Lascano. Pues estamos preocupados porque el mundo se está viniendo a pedazos. Este orden mundial posguerra, esa aparente paz que tuvimos siempre, profesor, la vemos con preocupación. Sobre todo pienso desde una perspectiva jurídica, que podemos decir que hay una crisis enorme del derecho constitucional en Norteamérica y una crisis mortal en el derecho internacional de los derechos humanos y todo ese derecho internacional que se construyó, como bien dices, después de la Segunda Guerra Mundial. También nos acompaña nuestro querido amigo y colega Diego Uspoca desde nuestra querida Colombia. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás? Doctor, buenas tardes para todos los aquí presentes. Pues un placer nuevamente estar en este espacio tan grato y tan importante para hablar. Efectivamente, siento yo que es como la segunda parte del primer encuentro, porque son efectivamente tres temas que se conectan, pero que a la vez son muy amplios y son fundamentales para entender lo que está pasando hoy. Hay de hablar de poder, hablar de geopolítica y hablar de crimen. Hoy por hoy, a través del principio de conexidad, no se puede hablar de uno sin pensarse en el otro. Muchas gracias. Claro, porque creo que hemos llegado a una etapa donde el derecho no solamente tiene que ver el texto, es decir, las normas, sino analizar también el contexto, es decir, la realidad donde se aplican esas normas y qué tanta eficacia hay. Hoy se habla mucho sobre que los Estados Unidos de Norteamérica se encuentran en una decadencia, eh, un imperio que va cayendo y yo quise hacer algunas anotaciones iniciales, ¿no? Que la estoy moviendo aquí, que son tres ingredientes que se dieron en el imperio romano. Uno de ellos era la descomposición social por una división polarizada. Nosotros vemos cómo en Estados Unidos se mueven a través de dos partidos, el Partido Republicano y Demócrata, que prácticamente son los mismos, pero que tienen algunas modalidades, pero que representan una división eh, importante política en el país. Y por el otro lado, un aumento en la desigualdad social. Cada vez hay más personas que tienen poco y digo, hay más personas que tienen poco y pocas personas que tienen mucho.
Además, también hay como una intoxicación de la victoria. Yo recuerdo que en una ocasión le preguntaron al anterior presidente Biden que cómo le iba a hacer si tenían la guerra de Ucrania, pero que también estaba la guerra de Medio Oriente que iniciaba, y él contestó diciendo, bueno, somos los Estados Unidos, podemos hacer eso y más. Y por el otro lado, también una desconexión entre los problemas reales. Por ejemplo, en materia de salud, pues los Estados Unidos son uno de los países o el país que más consumo de drogas hay en el mundo. El 80% de las drogas que se consume en el mundo, pues es por ellos. Pero no hay una respuesta desde el punto de vista médico. Hay como echarles la culpa a los países del sur, ¿no? Es que ustedes nos traen la droga, ustedes la producen, la trafican y nosotros las consumimos. Y también internamente vemos como un grupo, una institución ICE en Estados Unidos inclusive causó la muerte de una señora en Minnesota, en Minneapolis, en el que por protestar por la situación de la presencia de ICE y cómo se conduce, eh, pues le dieron un tiro o varios tiros y ocasionó la muerte y se está generando una desconfianza institucional y también una reacción de la mayoría de los estados en contra de las políticas actuales. Bueno, la pregunta entonces, después de esa gran introducción, es si consideran que estamos ante una decadencia del imperio actual y si esa decadencia está haciendo movimientos de como cuando pataleando y afectando pues a los demás países en esta paz que debería reinar de acuerdo con el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. Y empezamos con Wisman, luego seguimos con Jesús y luego con Diego. Por favor, adelante. Y Muchas gracias, Doc. también si pueden cambiar la temática o hablar de, es un foro abierto, ¿no? Ese es para que nos coordinemos. Adelante, por favor. Gracias, Doc. Nuevamente, pues un saludo a todos los participantes en este foro, a los que nos están viendo por las redes, un saludo especial. Yo creo que la introducción que nos plantea el doctor Alfonso es muy importante justamente para el tema que estamos desarrollando, porque hay una realidad que no podemos perder de vista y es la existencia de unos intereses nacionales que se están enmarcando en unas interacciones dentro del sistema internacional. Y esto lleva, o en su momento, después de la Segunda Guerra Mundial, se había cierto marco o cierta costumbre que se mantuvo con ciertas reglas, con lo que tenemos del derecho internacional, para ver cómo estos estados lograban alcanzar estos intereses nacionales, ya sean por acciones diplomáticas, ya sea por algunos ejercicios de disuasión, como lo vimos durante toda la Guerra Fría por medio de las bombas nucleares, pero habían ciertas reglas que se mantenían en ese marco, ¿sí? Obviamente, pues tenemos muchos casos de intervencionismo, de muchas cosas, pero por lo menos las reglas que se establecieron después de la Segunda Guerra Mundial eran reglas que daban cierta seguridad sobre la forma en la cual los actores dentro del sistema interactuaban y buscaban alcanzar sus intereses nacionales. Creo que es claro establecer que es muy presente que siempre van a haber unos intereses nacionales en las interacciones que se plantean dentro del sistema internacional. ¿Qué estamos viendo en este momento? Y creo que es uno de los puntos de preocupación. Y es que ya no hay criterio alguno, o por lo menos ya la contraparte del argumento moral que tenían ciertos actores para decir yo hasta aquí hago esto por mis intereses nacionales, pues ya está totalmente difuminado, ya no hay claridad de hasta qué punto el actor dentro del sistema internacional lo puede desarrollar. Hace poco, o muy recientemente,
una entrevista muy larga de Donald Trump, creo que en el Times, decía, no, es que yo puedo utilizar el poder de los Estados Unidos hasta que la moral, hasta que mi moral lo indique, dejando que los controles que uno ve en los estados, ya sean teocráticos, democráticos, de los diferentes tipos de estado que hay a nivel sistema internacional, pues ya no se vean, porque ya no estamos diciendo lo que piensa un estado, sino la moral de un individuo. Y esto es muy preocupante en la medida de que esto, la excusa para que los demás actores empiecen a decir, si usted lo hizo, no me puede decir nada cuando yo lo haga. Y entonces vamos a ver elementos álgidos, aún no han mostrado, pero puede pasar, como es el caso de Taiwán, en otros que está sucediendo muy, muy fuerte, y es, por ejemplo, las protestas que están haciendo en contra del régimen de los ayatolás en Irán, que en cifras de ONG ya están diciendo que son 2.000 muertos y no sabemos qué está haciendo la comunidad internacional al respecto. Medio Oriente, que está complejísimo en la interacción entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes, donde en sus guerras proxy, en África, en Yemen, pues están haciendo lo que sus intereses dicten. Y entonces llega un gran cuestionamiento que es con el que quiero cerrar mi espacio, y es, esto nos lleva a establecer de esta forma que ese bien común que se dijo en el preámbulo de la Carta de San Francisco ya se está olvidando por los intereses nacionales. Ese miedo a repetir aquello que flageló al planeta dos veces, que fueron las guerras mundiales, y lograr esa paz mundial y esa seguridad global, ya se ve en un segundo renglón o rezagado, ya propiamente esa que cada actor va a buscar lo que su interés nacional dicte. Y es la complejidad que creo que es importante que analicemos. Con eso quiero cerrar mi primera participación, Doc. Muy bien, Winman. Adelante, Jesús. Gracias, profesor. Lamentablemente, el orden jurídico siempre sucumbe frente al orden político y cuando pelea el derecho y la política sale victoriosa esta última. Y estamos asistiendo a eso, profesor, a un quebrantamiento de las reglas que se impusieron y que eran hegemónicas actualmente después de la Segunda Guerra Mundial. Usted comentó muy bien que Estados Unidos es un imperio en decadencia, es un imperio que lleva 80 años, pero que continúa siendo hegemónico. Por ejemplo, el imperio romano duró medio milenio, ¿no? Duró 5 siglos prácticamente, y de ahí se establecieron bases sólidas que nos rigen todavía el día de hoy, no solo en términos de derechos, sino en términos de cultura, de gastronomía, de trato social. Había una frase muy interesante del Imperio Romano que era civis Romanus sum, soy ciudadano de Roma. Y eso era como una protección para asumirse del fuero romano y estar sujeto a las leyes, a la jurisdicción, al orden, a la protección romana. De hecho, eso tiene un antecedente histórico porque los derechos humanos se llaman derechos humanos precisamente porque protegen a todas las personas en contravención al ciudadano solamente, que era el concepto del único que podía ser sujeto de derechos. Recordemos que en Roma pues había la esclavitud y solamente el ciudadano tenía plenos derechos, el que ya podía ser emancipado, pero de ahí en más no había una igualdad. Y bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, pues asistimos a una aparente orden y una aparente paz, con reglas claras, con una declaración universal de los derechos humanos, con reglas de derecho internacional público que regularan las vinculaciones entre los estados, pero pues no han sido respetadas. Tengo también, por ejemplo, ahora en la memoria lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial en el juicio de Nuremberg. Estados Unidos y Reino Unido, como partes victoriosas de la Segunda Guerra Mundial, impusieron su propia jurisdicción y sin existir leyes anteriores, sin existir un juez natural, sin existir un tribunal previamente establecido, sin procedimiento, sin traducción, sin defensa plena, pues bueno, se enjuició a los líderes y jerarcas nazis
y se les condenó a algunos a la muerte, a algunos otros a prisión. Y a partir de ahí, pues se impuso una hegemonía del norte global. Pero lamentablemente esas propias reglas ya no están siendo respetadas. Bien comentó el profesor Wisman que Donald Trump dice que el límite es su propia moralidad, siendo que es una persona penalmente responsable y ha sido declarado convicto pues, por muchos temas, ¿no? Desde aquel famoso asunto de Stormy Daniels, una actriz pornográfica, también todo el tema que hizo de la incitación en la toma del Capitolio, cuando no pudo ser reelecto frente a Biden. Y en fin, una 31 legalidad, profesor, cargos, perdón, 31 cargos, mire Pablo. nomás. Entonces, incluso antes en su carrera como hombre de negocios, pues también hubo serios planteamientos sobre cómo inflaba su patrimonio para hacer fraude de acreedores, en fin, una situación pues totalmente lamentable. Y también, profesor, el derecho estadounidense siento que va en decadencia por ese tema de sentirse hegemónicos, pues las reglas no son claras y la seguridad jurídica, pues creo que es un concepto que no aplica en el common law. Por ejemplo, esta extracción que hicieron de Nicolás Maduro, pues sin importar que haya una extraterritorialidad de las normas estadounidenses, la inmunidad de otro estado, los tratados de extradición, las garantías mínimas penales, pues no importa. De hecho, esto tiene un antecedente que México participó en ello. Una sentencia famosa de Estados Unidos contra Álvarez Machaín, que para contarle a los profesores colombianos, esta persona fue un médico que participó en la tortura de un agente de la DEA, de Camarena, donde le inyectaba adrenalina para seguirlo manteniendo con vida y que se hubiera perdurado sus actos de tortura. Y años después fue encontrado en México, igual en una operación totalmente violatoria de la soberanía mexicana, pues fue extraído de aquí y llevado a cortes estadounidenses. Y ese asunto que llegó a la Suprema Corte de ese país, Estados Unidos contra Álvarez Machaín, se estableció que no importa el cómo llegó una persona a la jurisdicción estadounidense, si fue extraída, si hubo un mandamiento escrito, si se le respetaron garantías, si le evitó y llegó al tribunal, si fue extraído abruptamente, en fin, con que esté ya sentado en el banquillo, ya se purgaron cualquier vicio y puede ser sometido a un proceso. Esto desde la perspectiva que nosotros vemos, profesor, incluso del sistema interamericano, pues viola todas las garantías. No hay garantías mínimas de defensa, entonces estamos viendo que el hegemónico pues puede hacer lo que quiera siempre y cuando sea para su propio beneficio. Y eso, profesor, pues quebrantará sin duda el orden mundial y la forma en la que entendemos los tratados internacionales. Esa es mi primera participación, profesor. Bien, bien, muy bien. Jesús, la regla es que no hay reglas. Adelante, estimado Diego. Gracias, doctor Alfonso Jaime. Bueno, lo primero es que efectivamente cuando hablamos de un imperio, hay que verificar el concepto si el imperio, todos los imperios al final terminan de alguna manera. En cuanto al poderío norteamericano, podemos verificar que sigue siendo un imperio, una potencia militar, por la cantidad de bases que tiene ubicadas, digamos, en cada uno de los continentes, por su nivel de influencia en cada uno de los conflictos ya mencionados. Em, digamos que la palabra, no sé si suene muy cruel, pero es aterrador entender lo que sucedió en Venezuela hace menos de 10 días y hace 2 o 3 días que existiera un incendio en la Patagonia, bajo actores y situaciones que determinan efectivamente lo mismo. Estados Unidos, a través del presidente actual, pide salir de algunos tratados en los que estaban, de algunas organizaciones internacionales donde estaban dándole otro golpe al derecho internacional. O sea, no es solo el tema de atacar la soberanía de los estados a través de invadir un país para sacar un presidente o de apoyar dictaduras militares o de financiar los temas de conflicto en Medio Oriente, de poner una posición, de establecer cómo se manejan las agendas de cada país, el tema de Groenlandia. Entonces, bueno, vienen y hablan conmigo
el tema de México, viene la presidenta y charla conmigo, el tema del presidente colombiano que tiene que ir ahorita en febrero a charlar con este señor para poder establecer, digamos, por lo menos lo único que queda a aquellos países del sur global, que es el diálogo. Los países del sur global apuestan por el concepto democrático, democracia que aparentemente los Estados Unidos está perdiendo dentro de su visión y misión como Estado, porque ellos eran los que nos hablaban de democracia en nombre de los derechos humanos, y hoy por hoy se está sosteniendo la teoría del más fuerte. Entonces, efectivamente, yo no sé si el imperio esté cayendo, lo que sí estoy completamente seguro es que el imperio ya no entrega las garantías del pasado respecto a sus abusos en cuanto a los tratados de libre comercio, razón por la cual el imperio mismo llevó a que otras potencias, a través de otros acuerdos de tipo comercial, digamos, sean un poco más justas en esos acuerdos, en el caso de China. Por eso China hoy es la potencia mundial en temas de comercio por encima de Estados Unidos, y siento que eso es lo que al final, ese manejo comercial, ese manejo de recursos naturales, ese manejo de la economía es lo que Estados Unidos pretende no perder, y por eso, digamos, ese impacto a decir aquí o ese mensaje en determinar que aquí lo que importa es el más fuerte desde el componente militar. Entonces, ese es el mensaje. Yo en el espacio anterior decía que había escuchado a un profesor en la Universidad de Pekín bajo algo que también me parece supremamente aterrador, y era que él decía, China nunca va a disparar de primeras, pero no va a permitir que disparen por segunda vez, porque China, digamos, le interesa como imperio también dinámicas de orden comercial, y tienen, digamos, una manera de entender el mundo totalmente diferente a como tal vez la entienden los norteamericanos o la entendemos nosotros. De hecho, para ellos la democracia, bajo el concepto del partido único, ese partido donde, digamos, existe una forma a la China de entender ese tipo de participación. Nosotros tenemos, digamos, una situación acá, y es que todo el tiempo nos han hablado de democracia, pero al final si quieren hoy poner un presidente en Colombia, perfectamente lo pueden hacer. O sea, si quieren intervenir en las elecciones, porque no solo la intervención de Estados Unidos es en el componente, recordémoslo desde el punto de vista militar, que ya hoy es un atropello, es una ruptura del derecho internacional, sino también en temas de elecciones. O sea, en Argentina intervienen las elecciones, en Venezuela se habló de dictadura y todo, pero ya hoy por hoy ya no es dictadura, sino estamos pasando a hablar de dictadura de democracia en menos de 10 días. Hace En 11 días Honduras. existía una dictadura para ellos, ¿no? Pero hoy ya existe una democracia, una transición democrática. Entonces ellos le colocan el título que conviene, pero de fondo hay muchas cosas. De fondo efectivamente existe esa dinámica de no perder el poder económico y el poder militar del mundo a través de ese manejo geopolítico de qué territorios son los que me son convenientes para el desarrollo de mi economía. Ahora, ellos, a través de las invasiones, el ingreso a los países, el manejo de los tratados de libre comercio para quebrar a los campesinos, por ejemplo, en el caso colombiano, llevan a que exista un nivel alto de migración del sur global al norte global. Y ellos titulan algo que es totalmente contrario al derecho internacional, que migrar es ilegal. Y el migrante, recordemos que no es ningún ilegal. Las personas migran, y si existen rutas ordenadas, pues tienen, digamos, un nivel de migración, porque los seres humanos siempre han migrado. O sea, la migración no nace hoy para ir a los Estados Unidos. Estados Unidos es un país que nace de migrantes irlandeses, escoceses, suecos, y es un país que nace a partir de esa dinámica. Hoy ellos, y lo decía, no lo dice el suscrito, sino en una reunión que también fue pública con los petroleros de las grandes multinacionales del mundo, que le decían al presidente de los Estados Unidos, nosotros no salimos de Estados Unidos en torno a lo que ustedes consideran dictadura, yo lo estoy diciendo en otros términos, sino nosotros salimos de los Estados Unidos por el bloqueo que ustedes imponen. Entonces, como no existían condiciones económicas, nosotros nos vamos. Y la realidad mediáticamente nos la habían vendido diferente. Entonces, usted crea el problema económico, bloquea económicamente, crea una guerra, porque lo que pasó con Venezuela fue una guerra. Usted lo bloquea desde el punto de vista económico. El país hace otros acuerdos económicos con otras potencias. Entonces usted viene y lo bloquea marítimamente. Lo empieza a bombardear
las lanchas que van saliendo y después ingresa. O sea, estábamos en un escenario de guerra. Genera usted seguramente, si vuelve a ingresar a ese país, una crisis de refugiados. Afortunadamente no se está dando en este contexto. Pero usted generó un bloqueo económico que llevó a un nivel de migración de más de 2 millones o 3 millones de venezolanos que salieron a un país como Colombia que no tenía la capacidad para recibir esa cantidad de migrantes. Colombia era un país de tránsito, no de destino, se convierte en un país de destino y tiene que adecuar su sistema jurídico para recibir esas personas bajo un problema que crea la potencia. Y entonces vamos al sector del Darién, frontera entre Panamá y Colombia. Se llegan a acuerdos binacionales entre los países, incluido Estados Unidos, para manejar la migración ordenada y segura en el gobierno Biden. Y en este gobierno, entonces, la respuesta es que cogen a esos migrantes venezolanos que ellos crearon el problema en su país y los devuelven como si no tuvieran dignidad humana. Y ahí digamos que es muy importante los gobiernos suramericanos y algunos latinoamericanos la posición que tomaron respecto a las mínimas garantías. O sea que el derecho internacional, pensándolo, digamos que en una de las crisis o lo que llamamos en Colombia la cereza en el pastel, al final fue la invasión a Venezuela. Pero el derecho internacional estaba siendo golpeado digamos, desarticulado por Estados Unidos hace rato cuando determina, por ejemplo, esa posición del migrante, cuando extradita a las personas más que extraditarlas, perdón, las devuelve a su país de origen, van bajo condiciones como si fueran criminales cuando no tenían, digamos, ni siquiera una situación dentro de su mismo país de solicitud por algún tipo de delito. Entonces, digamos que esa dinámica del imperio es probable que la reacción sea o para mantener el imperio o sí existe una crisis interna, fundamentalmente, y esa es una crisis en entender que lo único valioso acá es efectivamente lo que se piensa desde el norte del continente. Gracias. Muy interesante. Estaba checando que estaba checando que Estados Unidos tiene de 750 a 800 bases militares en 80 países. En el 2009 hizo un convenio con Colombia y mantuvo 7 bases, lo que encontré. Ya actualmente ya no están, afortunadamente. Y algo que inicialmente fue una respuesta de los derechos humanos fue el debido proceso, ¿no? Que se estableció para que el rey a contentillo no pudiera privarte la libertad a nadie. Entonces estamos viendo que ese debido proceso también es muy difícil de que actualmente se diga que se respete. También hay una lucha de desinformación por imponer la narrativa, porque ahora la mentira corre muy rápido cuando la verdad apenas empieza a despertar. También hice un artículo donde analicé en Perú los extremos, ¿verdad? La incapacidad moral permanente, donde se puede destituir a cualquier presidente en funciones y se puede inhabilitar para que sea candidato a presidente alguien que haya sido condenado. En el caso de Donald Trump, pues ya fue condenado y era candidato. Ya lo que duele mucho, pero que es cierto, es que nos llaman el patio trasero a Latinoamérica. Y hay que luchar porque no somos el patio trasero, somos nuestra propia casa, ¿no? Ahora, vamos a pasar un video de un candidato en su momento demócrata, Sanders, Thanks Bernie very Sanders. much for joining me. Lo voy a Donald poner Trump has once again shown para his que contempt. está en inglés, pero tiene subtítulos para que terminando él, sobre todo la crisis, podríamos decir la crisis constitucional, escuchar sus opiniones. Vamos. Donald Trump has once again
shown his contempt for the Constitution and the rule of law. Let's be clear. The President of the United States does not have the right to unilaterally take this country into war, even against a corrupt and brutal dictator like Maduro. The United States does not have the right, as Trump stated this morning, to run Venezuela. Congress must immediately pass a war powers resolution to end this illegal military operation and reassert its constitutional responsibilities. Trump's attack on Venezuela will not make the United States and the world safer. Quite the contrary. This brazen violation of international law gives a green light to any country on earth that may wish to attack another nation to seize their resources or change their governments. This is the horrific logic of force that Putin used to justify his brutal attack on Ukraine. Trump and his administration have made it clear that they want to revive the Monroe Doctrine, a belief that claims that the United States has the right to dominate the affairs of the hemisphere. They have spoken openly about controlling Venezuela's oil reserves, the largest in the world. Let's make no mistake about it. This is rank imperialism. It recalls the darkest chapters of U.S. interventions in Latin America, which have left a terrible legacy. It will and should be condemned by the democratic world. Trump campaigned for president on an America First platform. He claimed to be the peace candidate. Well, at a time when 60% of Americans live paycheck to paycheck, when our healthcare system is collapsing, when people throughout this country cannot afford housing, and when artificial intelligence threatens millions of jobs, it is time for the president to focus on the crises facing this country and end the military adventurism abroad. Trump is failing in his job to run the United States of America. He should not be trying to run Venezuela. Thank you very much. Bueno, aquí vemos que los comentarios de la doctrina Monroe, que realmente si queremos hablar de la doctrina Monroe es una vacilada, porque pues Estados Unidos no quiere ser el hegemón del hemisferio occidental, del continente americano, quiere ser el hegemón del mundo, porque hace rato dijimos el número de bases que mantiene todo el país. Bueno, sinteticé aquí rápidamente lo que dice este personaje. Prácticamente es atacar a Venezuela, dirigir a Venezuela, extraer sus recursos naturales, exportar y controlar no solamente administrativamente al país, y aparte por tiempo indeterminado. Pero además ya hizo una petición que supuestamente le van a enviar de 30,000 a 50,000 barriles de petróleo. ¿Qué opinan al respecto, estimado Whitman, Manuel y Diego, en ese orden, por favor? Muchas gracias, Doc. Ahí yo creo que hay unos puntos muy interesantes que nos deja el video y creo que resulta relevante considerar que si bien hemos marcado la existencia de unas reglas de juego claras del derecho internacional después de la Segunda Guerra Mundial, no se puede perder de vista que la autodeterminación de los pueblos tiene sus bases desde la Paz de Westfalia del 48, de 1648. Ahora, lo que hizo la Paz de Westfalia fue decir, bueno, ya la regla general no va a ser la guerra, sino va a ser la diplomacia, unas causas que permitan llevar a escenarios del uso militar, pero los estados tienen derecho a existir. Y en esta medida es donde justamente estas circunstancias que estamos viendo en todo el sistema internacional nos llevan a plantearnos que ya no se está dejando ese derecho a los estados a existir, sino simplemente se está ante unos escenarios donde cada estado, cada actor dentro del sistema internacional va a buscar velar propiamente
por sus propios intereses. Y lo peor que vamos en este escenario es a establecer que no solamente son los estados actores, sino que debemos reconocer que existen otros actores, como son multinacionales, como son otros actores no estatales que también entran a definir cómo logran mantener esos intereses nacionales en el sistema internacional. Y que esa forma de mantener esos intereses nacionales, ya con lo sucedido, pues desaloja cualquier regla que uno pueda presumiblemente esperar de los demás actores del sistema. Porque justamente ya se está ante esa regla de conforme a mi capacidad militar, voy a lograr imponer mis intereses nacionales sin importarme lo que ya se ha construido previamente. Y lo peor aún es cuando ya ves que no se tratan solamente de intereses nacionales de un Estado, sino cuando ya son intereses particulares de una persona. El video lo deja muy claro y adicional a ello creo que es importante complementar que creo que fue este mes o finales del mes pasado, que incluso Barack Obama manifiesta que el problema de seguridad alimentaria en Estados Unidos está fuerte, está en un problema de lograr las calorías, creo que se maneja por calorías, o la alimentación necesaria, tienen problemas internos fuertes. Entonces nos estamos llevando a decir, oiga, lo que está manejando el sistema internacional son intereses particulares al nivel del caso, por ejemplo, de lo que vimos en épocas de colonización, en lo que pasó con el rey belga, que ni siquiera era Bélgica quien tenía la colonia, sino era un rey, una sola persona quien tenía la colonia. Entonces ahorita lo que estamos viendo son intereses netamente particulares que incluso sobrepasan la real política que no se justifica, pero siguiendo la realidad que nos presenta el doctor Jesús Manuel Orozco, pues uno sabe que son realidades presentes. Uno sabe que en las relaciones entre los estados hay intereses nacionales que se ven envueltos en este ejercicio. Pero lo preocupante es cuando detrás de ese interés nacional encontramos que es un disfraz y lo que uno ve son intereses netamente particulares de una sola persona. Y eso resulta ser lo preocupante, porque claro, uno dice, listo. China puede tener sus intereses nacionales de un crecimiento económico, India unos intereses nacionales de defender su integralidad soberana en el territorio frente a Pakistán, frente a unos espacios de sublevación. Puede ver que hay unos intereses en el petróleo de los países árabes. Listo, uno entiende que sí pueden ser considerados intereses nacionales porque son fines de esos estados. Pero entonces cuando vemos o cuando estamos empezando a ver, no, es que hay un interés particular ante un ejercicio de intervención como fue lo que sucedió con Venezuela. Y es ahí donde más se genera la preocupación, porque ya no son estados hablando, sino una persona que tiene sus propios intereses y que movió toda una capacidad militar. Y creo, junto con lo que mencioné de que es la moral de Trump la que va a definir cómo se va a medir la capacidad militar de los Estados Unidos, que es la que nos lleva a este escenario de preocupación. Esa es mi participación. Muy interesante y la verdad me lleva a pensar cómo es posible que actualmente no que tengamos una persona desquiciada en el poder, sino cómo puede transmitir ese desquicio a los demás para que ejecuten sus ideas. Adelante, Diego. Gracias, doctor. Bueno, lo primero es que al escuchar, digamos, a este dirigente norteamericano, vuelve de cierta manera la esperanza, entender que entre los mismos Estados Unidos existe una posición contraria a lo que se mantiene y a lo que se le pretende dar al mundo. Aunque tengo que hacer la salvedad que entre demócratas y republicanos no existe mucha diferencia, los dos tiran bombas. El caso, por ejemplo, de Barack Obama en el tema de Libia no fue una guerra donde la situación de vulneración del derecho internacional fuera diferente bajo otras condiciones, pero buscando efectivamente ese control sobre recursos en nombre de la democracia, en nombre de los derechos humanos y contra un dictador. Años después, pues podemos verificar qué fue lo que efectivamente ha venido sucediendo con Libia y toda la inestabilidad en la región.
Efectivamente, es una persona que no solo por su capacidad cognitiva, que digamos se plantearía un debate al respecto de su capacidad mental, sino también de su capacidad económica. Es preocupante hoy ver un mundo y o hace muchos años, que se sostiene respecto de pensarlo como una empresa donde los que están ahí son empleados y esos empleados tienen que o corresponden a unas dinámicas, pero no estamos hablando como si no estuviéramos hablando de seres humanos. Entonces es el problema que empresarios con cierto tipo de intereses económicos en recursos lleguen a ese tipo de instancias de poder, porque no solo van a tener poder económico, sino van a tener poder militar y político en cabeza de alguien que establece como prioridad lo económico, pasando por encima de los derechos humanos, de la dignidad humana, de lo que podríamos plantear, que siento yo que puede ser una manera de contraargumentar lo que está sucediendo hoy por hoy, y es que debemos hablar entonces el momento del derecho internacional, de hablar de una ciudadanía del mundo. Todos somos ciudadanos del mundo. No se coloque, digamos, unas posiciones de que el ciudadano que vale en el mundo es el ciudadano europeo o norteamericano y los del sur global nos necesitan de nuestros recursos o necesitan los recursos de Medio Oriente, de África. Nuestros recursos son importantes, pero nuestras personas no merecen la dignidad. Entonces, digamos que al final tendrá que el derecho internacional volver a colocar unas medidas, tendrá que existir una reforma del derecho internacional donde efectivamente sí nos podamos ver como iguales, donde efectivamente se empiece a plantear el tema de la ciudadanía del mundo. Hoy por hoy, y estaba escuchando, por ejemplo, el presidente de Colombia plantea volver a algo, a un proyecto bolivariano de la Gran Colombia, dando a entender que si actuamos en bloque y si nos vemos como bloque, pues digamos que podemos ser aún más fuertes. Entonces, yo decía, bueno, ¿qué tan factible es eso de que, por ejemplo, Venezuela y Colombia sean, cada una tenga, digamos, su forma de gobierno, pero al final, para poderse entablar una relación con el mundo, puedan ser una sola? Pues eso llevaría, digamos, a que nos miren con un nivel de respeto aún mayor, porque no solo tendríamos petróleo, sino tendríamos agua y recursos naturales y tendríamos, digamos, otros componentes para entregar al mundo, y lo planteaba, digamos, el presidente actual de Colombia, seríamos una potencia energética, o sea, podríamos estar dándole algo a las potencias, algo que quieren bajo dinámicas de respeto. Entonces siento que por lo menos que se genere el debate dentro de los Estados Unidos es esperanzador para el resto del mundo. Que exista, digamos, esa contraposición a las posturas del presidente, que el Congreso, por ejemplo, ya haya colocado ciertas trabas al manejo absoluto del Ejecutivo, que se empiecen a plantear, obviamente bajo las dinámicas, porque ellos siempre van a establecer que tengan beneficios comerciales y económicos. Hoy, repito, como ya les ganó la partida a China desde el punto de vista comercial, pues eso les aterra perder el control, pero es importante que por lo menos personas racionales dentro de los Estados Unidos estén dándonos otro tipo de discurso y otro tipo de racionamientos. Gracias. Doc tiene apagado su micrófono. Perdón, el profesor Juan José Aguilar Ordóñez, alias Juan Cobach, le manda un saludo especial al doctor maestro Jesús Manuel Orozco y también a Wisman y a Diego y a su servidor. Adelante, por favor, Jesús. Sí, profesor, ahora que vi el video de Bernie Sanders, recordé una anécdota que en 2016 yo estaba viviendo en el extranjero, en un curso de posgrado, y fue la primera vez que ganó Trump, le ganó a Hillary Clinton, y precisamente Bernie Sanders era un buen candidato demócrata, que era más combativo y tenía un discurso más beligerante, que podía competir. El que entonces se consideraba un payaso, Trump, era alguien con un chiste, que un empresario de reality shows se quería ser presidente y, como dijo el profesor Kuczpoka, manejar el país como un businessman, ¿sí? Pero bueno, ahora vemos a Trump 2. En estos días que vieron, el presidente tiene un programa de gobierno más definido. Se ve que este paréntesis de 4 años pues redefinió mucho su estrategia. Ya no hay tantos cambios en el gabinete, ¿sí? Puso a gente
con un programa que ya tenía estudiado a través del movimiento MAGA, del America First y de mucha gente pues que lo estaba apoyando, ¿no? Creo que salvo Elon Musk, que salió de su gabinete, pues no ha habido ningún otro cambio. Entonces se ve que este Trump 2, que además ya no tiene nada que perder, porque el Trump 1 pensaba en una posible reelección y quería cuidar las formas y cuidar el método, pues para poder hilvanar dos periodos presidenciales. Pero Trump 2 ya no tiene esa preocupación, de manera que estamos viendo algo recargado y más peligroso. Decía usted, profesor, que por qué alguien así convenció al electorado. Pues bueno, sabemos que hoy día la política no es tanto de ideas, sino de emociones. Es de likes, es de propaganda, es de fake news. Y también hay algo importante, que es que la población de Estados Unidos es esencialmente muy analfabeta. Estaba revisando los índices de alfabetismo, por ejemplo, en México y en Colombia, y es del 95% de la población. Y en Estados Unidos es debajo del 90%. Es decir, se dice que hay 11% de estadounidenses analfabetas. Y evidentemente todo ese electorado de todos esos estados del norte, de Detroit, lo que se llamó el Rust Belt, el cinturón de óxido, aquellos viejos obreros de manufacturas que pues con apretar un botón a una máquina se ganaban la vida con buenos salarios y podían industrializar a todo el mundo. Cambia la sociedad mundial, cambia la economía y pues queda un resentimiento de cómo esa vida cómoda que se tenía de obrero en industrias manufactureras, pues ya no hay empleo, se ha vaciado muchas ciudades. Por ejemplo, Detroit en Estados Unidos, que era una ciudad hiperindustrializada, cuna del automovilismo, pues ahora es casi un pueblo fantasma. Las fábricas están vacías y precisamente es uno de los núcleos duros de la adicción del fentanilo. Ahí también habría que hacer estudios más profundos de cómo el desempleo generó esa crisis de salud pública para ellos. Eh, También es cierto, profesor, que esta doctrina Monroe, que ahora Trump le llamó Don Roe, anteponiéndole su D para autoelogiarse en ese narcisismo que tiene de ser el creador de muchas cosas, ¿no? De hecho, hasta causa risa que decía que le aceptaría que María Corina le cediera el Premio Nobel de la Paz porque él se lo merecía más que ella, ¿no? Es como si fuera un objeto preciado para colgarlo en el despacho oval. Entonces, en ese narcisismo, profesor, y ese encantamiento que hizo del electorado, pues lamentablemente hay una supuesta mayor inteligencia de los estadounidenses, propagada mucho incluso por la fuerte industria cinematográfica que vino de Hollywood. Siempre vemos las películas que si se habla en inglés, pues es más bonito. Si se piensa en inglés o se escribe en inglés o se canta el rock en inglés, pues es mucho mejor, ¿no? Y llega a todo el mundo, ¿no? Y siempre al final, pues el estadounidense se sale con la suya y la película termina ondeándose la bandera de las barras y las estrellas, ¿no? Entonces, esa hegemonía que también hemos bebido mucho del eurocentrismo. Nosotros como abogados pues vemos que todas las doctrinas jurídicas romano-germánicas o que porque sean autores con un apellido anglosajón pues vale más, ¿no? Y hemos sido un poco sometidos desde el sur global a ese tipo de ideas, que creo que hacemos muy bien en comentar, en reflexionar y en reivindicar realmente y ponernos en Latinoamérica. Tenemos un gran valor per se, no solo en recursos, sino en talento humano, en sensibilidad, y hay una superior ventaja que otras regiones del mundo, que es el lenguaje. Nos entendemos hablando español desde Tijuana hasta la Patagonia, y eso pues nos debería de unir más, ¿no? Lamentablemente los latinoamericanos nos hemos distraído un poco y hemos tratado de hacer una absurda competición de ver quién sobresale un poquito más, pero creo que como región debería haber más intentos de integración. También me queda, profesor, un sabor de boca amargo de, por ejemplo, las instituciones interamericanas. La OEA fue totalmente inoperante, no solo en esta toma y esta privación de la libertad de Maduro, sino desde las anteriores elecciones, porque realmente estuvieron manchadas. Ya hay mucha noticia sobre si las actas estaban o no, sobre si ganó o no María Corina Machado, sobre si el organismo electoral de Venezuela
controlado por el chavismo, pues robó las elecciones de manera burda. Pero la OEA y la Carta Democrática tampoco sirvieron de mucho. Entonces ese multilateralismo ha quedado un poco como una opereta. Sirve pues para dar un poco más de eco a las ideas, sirve para tomar fotografías, ser protocolarios, pero en términos prácticos pues no hay mucha sustancia. Creo que ahí falta un poco más de compromiso para eso. Incluso vaya ironía. Recuerdo el chavismo empezó en el 98, 99, contribuyó mucho a la integración latinoamericana. Me acuerdo mucho de aquel famoso ALCA, al carajo, ¿no? Que era la Alianza Caribe Latinoamérica con Chávez, con Evo Morales, con Correa, con Kirchner. Entonces empezó un poco más esa unificación de nosotros como región. Y creo que debemos aspirar más a esto. No tanto si somos izquierdos y derecha, sino más bien una visión regionalista y aprovechando lo que ya dije hace un momento, esa historia común y ese lenguaje y esa sensibilidad que nos da el español para podernos entender y tomar acuerdos. Gracias, profe. Muy interesante y me lleva a la idea de gringocentrismo, ese concepto que podríamos empezar a desarrollar. Ahora, no, ya vamos en la última parte, se ha ido muy rápido el programa. Les voy a pasar otro video de un sheriff que tiene fama de malo, pero desnuda un órgano que no hemos hablado de él, que influye mucho, que es la CIA, la CIA, ¿no? Vamos a ver cómo trabajan estas gentes, descrito por los propios norteamericanos. Mover armas y tenían pasaportes diplomáticos. Así que eso sería como acusar y condenar a Bill Clinton o George Bush por emitir esos pasaportes diplomáticos. Pero estas son el tipo de cosas endebles que están en esa acusación, que supuestamente son los actos manifiestos, la conspiración. Ahora, en un distrito federal típico no les gusta acusar por conspiración. Quieren un cargo sustantivo como el 21 USC 841A1, que es posesión con intención de distribuir, porque a los fiscales les gusta poner las drogas sobre la mesa y les gusta tener video y audio. Y un testigo como un agente encubierto que dice, compré estas drogas que están sobre la mesa ahí para que el jurado las vea en esta fecha de esta persona. Y eso es lo que una típica oficina del fiscal de Estados Unidos quiere, un asistente del fiscal de Estados Unidos, fiscal adjunto. Pero en Nueva York, con cierta reputación por acusar estos casos turbios de conspiración. Y otra cosa que la gente no se da cuenta, el testimonio de oídas en una acusación de un gran jurado, él testificado ante muchos grandes jurados. También en audiencias de sentencia se usa testimonio de oídas. Así que lo que les gustaría ver es una declaración de culpabilidad por cualquier delito grave y luego introducir mediante testimonio de oídas en la audiencia de sentencia todas estas cosas turbias, diciendo genéricamente, ya sabes, él traficó drogas, toneladas de drogas. Por ejemplo, lo mismo le hicieron a Ross Ulbricht en el caso de Silk Road. Él no fue acusado ni condenado por asesinato, pero cuando fue sentenciado a doble cadena perpetua más 40 años, lo estaban sentenciando por supuestos asesinatos que ni siquiera se mencionaron en el juicio. Así que este es el tipo de cosas que hacen cuando pueden traer a un agente de la DEA a una audiencia de sentencia y simplemente en acción de segunda o tercera mano sobre qué. Un informante me dijo que Maduro contrabandeó miles de kilos de cocaína cada mes durante X número de años y luego condenó al individuo por eso. Así que la gente piensa, si ves a Perry, Mason o CSI, que las pruebas de oídas no están permitidas en un tribunal. Bueno, está permitido en un gran jurado y en una audiencia de sentencia. No tienes que demostrar estas cosas. Quiero decir, algunas de las cosas que Max señaló eran una locura. Por ejemplo, ¿cómo podría ser acusado de posesión de una ametralladora en Caracas? ¿Cómo podría Estados Unidos de América tener jurisdicción sobre eso? ¿Cómo podría ser procesado, incluso si lo hiciera, por enviar cocaína desde Caracas a París? ¿Cuál es la implicación de Estados Unidos en cualquiera de estos dos casos?
por qué estas personas que redactaron esta acusación desordenada a último minuto para que pudiera ser publicada el domingo por la mañana antes de la conferencia de prensa del presidente, habrían puesto eso ahí sabiendo que no va a funcionar? Bueno, sí funciona. El Distrito Sur de Nueva York tiene esa fama. Y si eres un agente del FBI o de la DEA, y si vas a la academia en Quantico, Virginia, en la base de los marines en Quantico, Virginia, que es donde los agentes de la DEA y del FBI van a su academia, te dicen que si estás trabajando en el extranjero, tienes un caso turbio donde no tienes pruebas concretas para presentar, acudes al Distrito Sur de Nueva York y ellos tienen un lenguaje estándar donde afirman cualquier cosa que pueda afectar remotamente a Estados Unidos, como un funcionario extranjero corrupto, ya sabes, eludir sanciones, lo acusas en Nueva York y no necesitas aspectos específicos para tu caso. Por ejemplo, el Distrito Sur de Nueva York tiene una unidad que se llama la Unidad Internacional de Narcóticos y la Unidad de Seguridad Nacional, y su mayor logro es simplemente acusar cosas nebulosas en Medio Oriente o en América Latina o en Europa, donde algún informante dice de manera genérica que algo sucedió. Y el Distrito Sur de Nueva York te va a... Bueno, miren, qué interesante esta situación. Regresando al debido proceso, y era una pregunta que yo me hacía, ¿por qué a los grandes capos como al Chapo, en su momento creo que hay otro, se los llevan a Nueva York? Y aquí nos lo dice este señor que en el Distrito Sur de Nueva York, pues basta que un testigo diga, me lo informó un informante, me dijeron que, para que simplemente puedan condenar a una persona. Y es obvio que no estamos haciendo una defensa de ninguna persona. Estamos viendo que el proceder de, de estas instituciones que se han creado, que el Distrito Sur de Nueva York es una institución eh, que resuelve bajo los intereses que le corresponde a quienes detentan el poder. Y que además, yo creo que hemos pasado del, del encubrimiento de reconocer que uno hace un daño al descaro, a decirlo claramente, como diciendo, pues yo quiero Groenlandia, quiero el canal de Panamá, eh, quiero el petróleo, además el petróleo de Venezuela es mío, me lo robaron, ¿no? Simplemente baste decirlo para que en su vida o en su mente aparezca ciertas elucubraciones, que esto redunda en la crisis institucional de norteamericana, que se presenta como un modelo a seguir para todos los demás países, pero que hoy en día es un fracaso total respecto a los derechos humanos. Y ahora, para dar la conclusión final, vamos a empezar con Diego, luego con Jesús y terminamos con Whitman, si les parece. Adelante, Diego. Gracias, doctor. Bueno, digamos que el video lo que nos refleja o nos muestra es que también existe una crisis dentro del Estado norteamericano, una crisis en la justicia. Si el derecho interno se maneja bajo esos parámetros, hablando, digamos, del Tribunal de Nueva York, entonces, ¿qué se espera, digamos, del respeto del derecho internacional? Ahí, digamos, que nace esa situación. Yo quería, para concluir, también plantear algo, y es que hoy por hoy hay que hacer un diagnóstico de cómo los poderes se están comunicando. Me pareció curioso, pero también importante resaltar la posición, por ejemplo, del Papa, de establecer bajo la plataforma X una posición, una postura efectivamente muy clara de lo que implica esta situación y esta crisis de los Estados Unidos respecto del manejo geopolítico. Y quiero abrir comillas para precisamente darle lectura a esto. El Papa dice: la guerra vuelve a estar de moda y el entusiasmo bélico se extiende.
Se ha roto el principio establecido tras la Segunda Guerra Mundial que prohibía a los países utilizar la fuerza para violar las fronteras ajenas. La paz ya no se busca como un don o como un bien deseable en sí mismo, sino que se persigue mediante las armas como condición para afirmar el propio dominio. Esto compromete gravemente el Estado de Derecho, que es la base de toda convivencia pacífica, cierro comillas. Entonces, bajo ese poder religioso, también digamos, bajo una figura norteamericana, digamos, con una situación y un acercamiento a Sudamérica a través de Perú, que se plantea una posición tan importante desde el punto de vista de decir, venga, lo que está pasando no es correcto, se están rompiendo unos principios, se está estableciendo esto, es fundamental ver ese enfrentamiento de poderes, el poder religioso, el poder espiritual versus el poder político y el poder económico. Eso nos hace un llamado a que el mundo está tomando ciertas posiciones, o estamos a favor de lo ético, de lo moral y de la justicia, o estamos del lado de lo irracional, de lo no ético y de lo que compromete la fuerza y la violencia como el deber ser. Entonces, efectivamente, repito, eh, verificar cómo se hace ese análisis de la credibilidad que se le da a una persona, un agente de la CIA o de la DEA que va y dice, mire, es que tal persona y a esa persona, a otra persona le dijo, parece un chiste, pero se utiliza desde el punto de vista probatorio, sobre todo para llevar un margen a ese tribunal o a en Estados Unidos a estas personas, digamos, que son al final los que toman la decisión y escuchan, que se escogen también, digamos, bajo ciertos parámetros que al final son contrarios. Esto me acuerda de un libro de una autora que se llama Angela Davis, que estuvo precisamente también en esa prisión. Angela Davis es acusada de terrorismo en Estados Unidos, es llevada a prisión, inician un proceso porque ella pertenecía, digamos, a este movimiento de las Panteras Negras, pero no a la posición radical, sino a otra posición, era simplemente docente, estuvo estudiando precisamente en Alemania, muy cercana a Habermas, muy cercana a lo que implica el tema este de los derechos humanos desde otra visión y desde otra óptica, y solo por pensar diferente fue llevado a un tribunal, bajo unos cargos, que había puesto unos explosivos porque fulanito le dijo a fulanito y sutanito al otro fulanito, y entonces eso servía como prueba. Afortunadamente, digamos que fue absuelta de todos los cargos, precisamente porque existen en la tendencia en Estados Unidos de enjuiciar a personas a veces sobre situaciones que efectivamente no se pueden probar. Entonces, al final marcan una realidad mediática, pero la realidad jurídica es otra. Entonces, siento que esa crisis del derecho interno norteamericano es un reflejo de efectivamente de cómo entienden el derecho internacional. Muy interesante, Diego. Adelante, Jesús, por favor. Sí, bueno, profesor, lo que comenté hace rato, que el common law tiene criterios jurídicos totalmente disímiles a nuestra tradición garantista y procesal. Y quiero aquí resaltar, por ejemplo, que los cargos que tiene Maduro en la Corte de Nueva York, sin afán de perdonar y de abogar por él, son por supuesto narcotráfico. Pero un mes antes, Trump indultó a un expresidente de Honduras, condenado y convicto por narcotráfico, a Juan Orlando Hernández. Entonces el doble rasero, pues es todavía más evidente, ¿no? Y si nos vamos a indultos, pues una administración anterior, Joe Biden, indultó a su hijo por unos delitos el mismo día que terminó su administración en la Casa Y Blanca, ¿no? creo que él también se indultó, La y a propia toda su justicia no familia. la conocía. Pero sé que Biden dijo, sé que América conocerá lo que puede hacer un padre por un hijo. Bueno, pues se justificó, ¿no? Es un muy buen padre familia, pero el Estado de Derecho no lo aplicó. ¿No? Y Y un dato que podrías también tocar, Jesús, sí, aprovechando, que el juez que va a juzgar, entre comillas, a Maduro, tiene 92 años. O sea, la verdad es y que, cumple 93 este año, o sea, lo cual es peor. sí, o sea, y te interrumpí, disculpa, No, adelante. porque Juan Cobach está diciendo prácticamente que Maduro era eh, la peor persona del mundo, ¿no?
que se robó las elecciones, que es un dictador. Bueno, dijimos que no estamos defendiendo a nadie. Yo digo, si los derechos humanos son de todos los humanos, pues también tiene derecho a la presunción de inocencia y a ser tratado con dignidad. Vamos a suponer que van por cualquiera de nosotros y nos sacan a las 3 de la mañana de nuestra casa, ¿no? Entonces, Claro. matando a 100 personas aproximadamente. Estimado Jesús, continúa, por favor. Sin duda este tema da para otra mesa, profesor, otro foro, porque también habrá que explicar por qué hubo 7 u 8 millones de venezolanos que se expulsaron de su casa por la falta de oportunidades, la pobreza, muchos por la persecución política, pero básicamente por la falta de oportunidades, ¿no? Entonces, profesor, volviendo al tema, pues el derecho sin duda está en crisis. Pienso ahora que porque hay redes sociales es un poco más complicado ser tan arbitrario, pero estamos viendo, por ejemplo, aquellas redadas que hubo de los nazis con los judíos, que los ponían en un gueto en Varsovia o en campos de concentración, pues es lo mismo que está haciendo ICE con una policía política. Esta tragedia que pasó en Minneapolis con esta ciudadana que murió, una ciudadana estadounidense, que segundos antes de haber sido muerta le dijo, no, no estoy enojada contigo, relájate. Y no obstante ello, pues fue asesinada a tiros de parte de una policía, pues totalmente ideologizada, arbitraria, que no respeta los derechos humanos, que no es proporcional para el uso de la fuerza. Incluso también vamos un poco más atrás. En época de la pandemia, profesor, recordemos que también en Minneapolis George Floyd murió, aquel ciudadano de raza negra que le pusieron la rodilla presionándole el cuello durante 9 minutos y que justo fue a menos de 2 kilómetros de donde fue este tiroteo de la semana pasada. Entonces, sin duda, es una sociedad violenta, es una sociedad arbitraria, es una sociedad que no respeta los derechos humanos ni siquiera dentro de su propio ámbito y pues menos aún se puede permitir una extraterritorialidad. Creo, profesor, que como latinoamericanos, Y luego nos califican de ciudades peligrosas. imagínense. Entonces, profesor, debemos pues seguir con nuestras posturas en pro de los derechos humanos. Y aquí esta frase se le atribuye a usted, que ya no hay división de poderes, lo que hay es derechos humanos que contrarrestan al poder y que tratan de limitarlo. Entonces, debemos seguir abrazando esa idea, profesor, que es lo único que nos puede salvar. Y sobre todo, mucha educación y mucho Estado de Derecho. Y bueno, fue un placer compartir este foro con usted y con los hermanos de la República Colombiana, profesor Chispoca y profesor Wisman. Un abrazo. Gracias, estimado Jesús. Diego, ¿ibas a decir algo antes de que le demos la voz a Wisman? Sí, Adelante, por favor. quiero anotar algo que me parece importante y no quiero dejarlo ir, y es que por lo menos Maduro, y eso digamos es algo alentador, tiene un proceso en curso. Los lancheros, todos los lancheros asesinados tuvieron una sentencia anticipada y a ellos no se les dio la oportunidad de ir a un tribunal y tener por lo menos un juicio. Entonces, eso es importante porque también marca una dinámica de cómo al final sí se le da la importancia desde el punto de vista mediático a Maduro para llevarlo a un tribunal, pero se presume y se bombardea lanchas de posibles narcotraficantes que ni siquiera tuvieron esa oportunidad. Es un punto importante porque pues está bien que la justicia sea pronta y expedita, pero, pero realmente son asesinatos, realmente son ejecuciones extrajudiciales, sin ninguna prueba hasta ahora. Y un tanque contra una persona que trae una piedra en la mano, en esa analogía. Estimado Wilma, por favor, clausura y vamos a pedirle también a la licenciada Naidalí que después de tus grandes comentarios, exhibamos aquí las certificaciones para nuestros invitados. Adelante, Wilman. Gracias, Doc. Y aquí creo que, pues cerrando un poco, creo que hemos sido muy eh, expeditos en evidenciar una problemática en realidad que, si bien no se centra
en propiamente el individuo como tal, sino en el acto que se hizo en contra de una soberanía, creo que sí es importante que nos lleve a ese llamado de replantearnos como región, entender la geopolítica mundial. Y en esta medida, entender que sí es factible los espacios de cooperación, integración, de Estado de Derecho y de diálogo. Tanto es así que nosotros mismos como región hemos procurado gestionar la crisis en Venezuela. Tanto es así que ante la resistencia que hacía la Corte Interamericana, que vemos condenas al Estado venezolano por vulnerar el debido proceso, ¿qué remedio utilizó el Estado venezolano? Pues denunciar la convención, retirarse del sistema. Creo que está en proceso de denuncia el Pacto de Bogotá, sí se retiró ya de San José, pero eso que demuestra que nosotros como región sí hemos consolidado un sistema que permite ciertas reglas de juego de derecho que nos debe dar ese a seguir integrándonos, a seguir compartiendo esos espacios de propiamente convergencia para responder a estas dinámicas geopolíticas como tal. Y claro, respetar la autodeterminación, pero como lo han cerrado mis compañeros, entender que van a hacer es el respeto de todos de todos los seres humanos en sus derechos, los que nos van a permitir dar unas respuestas a esa arbitrariedad que estamos viendo en estos contextos, en estas dinámicas. Es así que creo que uno de los puntos que nos deja este foro es justamente invitarnos a eso, a reafirmar la importancia que tiene para la región los derechos humanos, el Estado de Derecho, y a invitarnos a converger en un espacio donde justamente se respete y sean las mismas instituciones las que sean las que gestionen estos espacios o gestionen estas circunstancias. El contexto nos llama o hay trompetas de guerra, pero sé que como región podemos responder Bueno, con pues el con diálogo y la esto paz. concluimos. Tuvimos un problema con la energía eléctrica. Recibimos un misilazo. Hasta ahí dejamos la predicción de los certificados. Y nos vemos pronto, Wisman. ¿Dónde más? En TVLex, gracias a todos los ponentes, ha sido todo un honor estar en estos espacios. Seguimos en contacto, qué gusto y muchas gracias por vernos. Y muchas gracias al doctor Diego Uspoca, como siempre, muy atinado, muy interesante sus comentarios. Y agradecemos también al querido maestro Jesús Manuel Orozco desde Guadalajara, Jalisco. También un fuerte abrazo. Todos ustedes hacen realidad este foro. Así que muchas gracias por estar con nosotros y nos veremos el próximo miércoles por aquí mismo, mi querido doctor Jesús Manuel Orozco. ¿Por dónde más, Manuel? En TVLex, un abrazo a todos. Bueno, buena tarde.